Estimado docente, estimados compañeros, el día de hoy voy a hablar un poquito de lo que viene a ser el ámbito profesional en el que me gustaría desarrollarme. También vamos a hablar un poco de lo que viene a ser los principios éticos y los deberes profesionales que se tienen dentro de este campo profesional de intervención. Bien, para empezar, el ámbito profesional en el que yo quisiera mm, desarrollarme o el que quisiera laborar viene a ser como defensor público de víctimas dentro de la defensa pública que pertenece al Ministerio de Justicia. Bien, la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas es una unidad encargada de brindar asistencia legal gratuita a personas que han sufrido la vulneración de sus derechos en cualquiera de sus formas. Asimismo, la defensa de víctimas otorga asesoría técnico-legal gratuita o patrocinio a niños, adolescentes, víctimas de violencia sexual, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres y cualquier otro integrante familiar que resulte agraviado por delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y la familia. Bien, dentro de este campo de intervención vamos a ver que son importantes diversos principios éticos, así como deberes. Iniciando con los principios éticos que se puede detallar, vamos a ver el principio de probidad, que nos dice que un defensor público actúa a favor de los intereses del usuario y cumpliendo, exigiendo el cumplimiento en todo momento de la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales, especialmente los referidos a la protección de los derechos humanos. Asimismo, otro de los principios que puedo detallar que son importantes vienen a ser el principio de confidencialidad. En este caso, el defensor público guarda reserva o secreto de la información revelada por los usuarios o por terceros con ocasión del ejercicio de la defensa. La información así obtenida solo puede revelarla con el consentimiento previo de quien se la confió. En este caso, ¿qué nos quiere decir? Que al nosotros estar trabajando con víctimas, vamos a tener que guardar mucha reserva con la información para no volver a revictimizar a nuestros usuarios, a las víctimas con las que trabajamos. También vamos a hablar del principio ético de la transparencia. Implica ser claro y honesto en todas las acciones relacionadas con la defensa de las víctimas, proporcionando información completa y precisa sobre el proceso legal, los derechos de las víctimas y las opciones disponibles. Esto incluye explicar claramente los procedimientos legales posibles, resultados y las implicaciones de las decisiones que deben tomar las víctimas. Además, implica ser abierto a responder preguntas y aclarar dudas, fomentando así la confianza y la colaboración con las víctimas en la búsqueda de justicia. Es decir, plantear la información correcta, veraz, verídica en los diversos procesos que vamos a seguir. Asimismo, informar a nuestros usuarios de forma clara cuáles son las etapas de los procesos, cuáles son los requisitos que debemos presentar y los tiempos en los que los debemos presentar para cumplir adecuadamente con nuestras funciones. Asimismo, tenemos lo que vienen a ser los deberes profesionales. En este caso, tenemos el deber de veracidad. ¿Qué quiere decir? Que en las manifestaciones nosotros como abogados debemos exponer con claridad los hechos de derecho aplicable al caso y las pretensiones de nuestros clientes. No debemos declarar con falsedad, no debemos citar o traer al proceso doctrinas o jurisprudencias inexistentes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que actuar de la manera más veraz posible, amparándonos en figuras legales válidas, amparándonos en el tema de las pruebas, pero que estas pruebas sean verídicas, no inventos con tal de favorecer o beneficiar en este caso a la parte que defendemos. Asimismo, debemos cumplir con el deber de competencia, que es el siguiente. El abogado, en este caso, que vamos a hacer nosotros, debemos defender el interés del cliente de manera diligente y con un elevado estándar de competencia profesional. En este caso, si nosotros vamos a ser un defensor público de víctimas y nos llega un caso de violencia familiar, basarnos y tener pleno conocimiento de lo que vendría de repente a ser la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
Asimismo, tenemos el deber de informar al cliente. Es decir, tenemos la obligación de mantener informado al cliente de todo asunto importante que surge en el desarrollo del patrocinio y lo que vaya a incurrirse de la responsabilidad del abogado será responsabilidad del abogado en caso se oculte o se retrase esta información. Es decir, por ejemplo, volviendo al tema de violencia familiar, informar a nuestros usuarios implica lo siguiente. Supongamos que ya hemos iniciado con el proceso de la denuncia por violencia familiar, explicarle de repente que las medidas de protección a favor de la víctima pueden ser el retiro del domicilio por parte del agresor, la prohibición de comunicación, entre otros. Es decir, mantener informado de las fases, procesos y tiempos que toma cada etapa y qué es lo que se viene consiguiendo en estas diversas etapas. Ahora, ante estos principios y deberes surge una interrogante, una duda, que ¿cómo se vería afectada la ética y la integridad profesional si estos principios y deberes no se cumplen? Bueno, en el trabajo como defensor público de víctimas es fundamental garantizar la protección de los derechos de las víctimas y de la integridad del proceso legal. Si estos principios y deberes no se cumplen, se corre el riesgo de perjudicar a las víctimas y de socavar la confianza en el sistema de justicia. Es decir, si nosotros no actuamos en base a estos principios, en base a estos deberes, vamos a perder esta confianza que tienen nuestros patrocinados con nosotros y asimismo con el hecho de acceder a justicia. Escuchamos muchas veces que las víctimas o las personas que han participado de algún determinado proceso dicen, no, en el Perú no hay justicia, que todo es injusto, que mi caso ha demorado demasiado tiempo y cosas así. Entonces, si nosotros como en este caso, bueno, defensores públicos y los demás abogados en los diversos cargos que desempeñen, cumpliéramos nuestras funciones de manera adecuada, se ganaría aún en mayor porcentaje la confianza de nuestros patrocinados y la confianza en el sistema de justicia. En conclusión, el cumplimiento de los principios éticos y deberes profesionales por parte del defensor público de víctimas contribuye a la legitimidad y eficacia del sistema de justicia, fortaleciendo la confianza de la sociedad en la capacidad del sistema para proteger y defender los derechos de las víctimas. Asimismo, la aplicación adecuada de estos principios y deberes también puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de las víctimas al garantizar que reciban un trato justo y equitativo y un trato también respetuoso durante el proceso legal que puede ayudar a de repente a mitigar lo que viene a ser el impacto psicológico que tienen en este caso las víctimas con las cuales yo como defensor público pretendo trabajar. Entonces, es importante cumplir con estas funciones para, adicionalmente de generar esa confianza en nuestros usuarios, también contribuir en la calidad de vida, porque lo que se pretende o el objetivo principal de un defensor público es brindar la atención adecuada a aquella persona que ha sido víctima de vulneración de sus derechos, pero de forma gratuita. Entonces, por el hecho de que nosotros brindemos un servicio de forma gratuita, no quiere decir que lo vamos a hacer de cualquier manera, sino que se tiene que hacer de la forma más adecuada posible. Muchas gracias.